Hola estimados docentes, el día de hoy vamos a trabajar la herramienta Mindomo, que es un potente recurso que nos va a permitir construir, diseñar, elaborar organizadores gráficos como mapas mentales, mapas conceptuales, y que en esta versión para dispositivos portátiles como son para celulares y tablets tiene los mismos recursos que ofrece la versión de escritorio y la que corre en el navegador. Entonces vamos a trabajar con nuestra aplicación Mindomo en nuestra tableta. Ok, ya nos encontramos en el entorno de inicio de nuestra tableta. Lo primero que vamos a hacer, si es que no hemos descargado la aplicación en nuestra tableta, es dirigirnos a Play Store. En la parte superior escribimos la palabra Mindomo, hacemos clic, inmediatamente nos va a mostrar la aplicación que se caracteriza por este icono y también nos va a mostrar en la parte superior derecha un cuadrito en el cual nos va a indicar descargar en el caso de ustedes que no han descargado aún. En el caso de esta tableta ya se encuentra instalada, entonces la opción actualizar es la que aparece. Ustedes le hacen clic en descargar y inmediatamente la aplicación va a iniciar la descarga, y cuando ustedes ya tengan la aplicación van a poder arrancarla a partir de este icono que dice Mindomo, haciéndole clic, doble clic o en todo caso con el touch tocándole 2 veces. Ok, entonces lo que vamos a hacer es abrir la aplicación. Lo que probablemente a ustedes les aparezca cuando por primera vez arranquen la aplicación va a ser que esta parte esté vacía, es decir, no haya documentos. En el caso mío ya se ha trabajado algunos organizadores gráficos y vamos a empezar a identificar cuáles son las partes que nos presenta este entorno de inicio. En la parte superior izquierda vamos a tener un menú vertical. En el primer botón tenemos dispositivo, que es el dispositivo actual. También podemos conectarnos con la nube. También tenemos la opción configuración. Eso quiere decir que podemos configurar con respecto a lo que es la ubicación para el almacenamiento de las carpetas, y también cambiar a modo nocturno para aquellos que trabajan en la noche con la aplicación y necesiten un fondo oscuro, ¿no? Para que la iluminación no dañe sus ojos. Información, donde podemos encontrar información de la aplicación, página de ayuda, algunos tutoriales que puede ser de mucha utilidad si es que queremos llegar a otro nivel, que es el nivel avanzado. Por ahora vamos a identificar las herramientas básicas que nos van a permitir construir nuestro primer organizador gráfico. Hacemos clic fuera y vamos a identificar que en la parte inferior derecha hay un botón más. Este botón más es indicativo de que encontraremos en su interior algunas funcionalidades y herramientas de la aplicación. Le hacemos clic y nos va a desplegar este entorno en el cual nos va a mostrar por ejemplo el primer elemento, que es crear carpeta. Eso quiere decir, si usted quiere crear un nuevo elemento, puede hacer clic en este botón. En el caso de que deseemos utilizar una plantilla que ya tiene una estructura, un formato diseñado, también podemos elegir desde la biblioteca de plantillas que tiene Mindomo, que es bastantes. También tenemos crear una nueva carpeta, que para fines de organización y administración de estos archivos es conveniente crear carpetas, ¿no? En el caso de que nosotros realicemos diferentes mapas para diferentes propósitos, y de todas maneras es útil organizar. Ok, entonces vamos a identificar cada una de las partes. Vamos a empezar por abajo
crear una nueva carpeta, le hacen clic y te va a mostrar el siguiente cuadrito, en el cual tú tienes que poner el nombre de la carpeta. Por ejemplo, Mindomo hoy. Crear carpeta. Ya se ha creado la carpeta, como ustedes pueden visualizar en esta parte superior izquierda. Le hacemos clic. Lo más apropiado es de que creemos dentro de la carpeta el archivo que nosotros deseamos trabajar. Nuevamente hacemos clic en el botón más, se despliega, elegir una plantilla. Pueden elegir de este catálogo de plantillas que nos ofrece ya Mindomo. En nuestra tableta tenemos la categoría mapas mentales, diferentes mapas mentales, mapas conceptuales. Recordemos que mapas mentales y mapas conceptuales no son iguales. Los mapas conceptuales tienen cierto orden, ciertas características que están estandarizadas y que se tienen que cumplir. En el caso de los mapas mentales, es una creación bastante arbitraria en donde se puede incorporar e insertar diferentes elementos multimedia, ¿no? Imágenes, audio, video, etc. También tenemos para trabajo personal, opciones para educación. Podemos escoger cualquiera de estas opciones. Por ahora no vamos a escoger ninguna porque vamos a crear un organizador gráfico de cero. Vamos a regresar con la flechita que marca hacia la izquierda. Entonces, nuevamente hacemos clic en más y presionamos la opción crear nuevo mapa. ¿Ok? Nos aparece otro cuadro de diálogo en el cual nos pide agregar el nombre del mapa. Entonces vamos a poner mapa conceptual para el ejercicio. Crear. Está creando en estos momentos el entorno para poder realizar el trabajo. Entonces, a continuación lo que vamos a realizar va a ser la descripción de cada uno de estos elementos que nos va a permitir a nosotros enriquecer y realizar la construcción de nuestro mapa. Lo primero que tenemos que entender es de que Mindomo trabaja con estas etiquetas. Para Mindomo y para nosotros esta etiqueta puede ser un nodo o puede ser un tópico, ¿sí? Lo podemos llamar como padre, lo podemos llamar como tópico, después nivel superior, después subniveles, como ustedes deseen. Lo primero que vamos a encontrar cuando nosotros hacemos clic sobre este nodo, generalmente es la opción, en este caso editar, que se presenta con el lapicito. Entonces, si le hacemos clic, podemos poner editar. Entonces, mapa conceptual. Ya le hemos puesto, ya sabemos que es mapa conceptual, no hay necesidad de editar. Nuevamente, tenemos la opción borrar, es decir, borrar este nodo, la opción copiar y la opción agregar nota. Entonces, por ahora vamos a trabajar, ¿qué cosa? Este organizador gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es que deseamos crear un subnivel, ¿ya? Entonces tendremos que hacer clic en este botón que está en la parte inferior derecha. Entonces hacemos clic, se crea un nodo, en este caso hijo, ¿sí? O un subnivel. Entonces, como yo deseo que en este caso la disposición sea de manera vertical y no horizontal, entonces para este caso se tiene que mantener seleccionado el nodo principal. Lo que hacemos a continuación es, vamos a la brochita, hacemos clic en disposición, seleccionamos vertical, retornamos y ha cambiado de disposición. ¿Ok? Seguidamente necesitamos crear más nodos. Acá lo que vamos a poner es edición. Entonces mapa conceptual, es un esquema. Ok, este esquema tiene, en este caso, tiene lo que es una idea clave y
para crear ya un hijo, es decir, un nodo, un elemento paralelo, entonces utilizamos el otro botón. Como ustedes ven, automáticamente se duplica, ¿no? Podríamos decir. En este caso tiene enlace. Queremos crear otro nodo paralelo y en este caso tiene concepto. Listo. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, esto se asemeja más a la estructura de un mapa mental, porque los mapas conceptuales tienen enlace, entonces acá no nos permite la opción en enlace. Entonces, para convertirlo a mapa conceptual, que es el que estamos trabajando, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta opción, disposición, y seleccionamos esta opción que se asemeja a lo que es un mapa conceptual. ¿Okay? Volvemos, hacemos clic arriba y recién nos va a dar, en este caso, la posibilidad de trabajar ¿con qué? Con sus enlaces. Acá, por ejemplo, vamos a poner editar. Tiene. Listo. Acá también, editar. Tiene. Y acá también, editar. Tiene. Listo. Entonces, a nuestro modo de ver, nuestro mapa ya está en cierta medida, digamos, tomando forma. Hacemos acá la selección. Al parecer no ha sido, en la parte de disposición no ha sido correctamente seleccionado todo. Ok, hacemos clic y listo. Cambia, acá ya podemos editar. Mapa conceptual es un esquema, ¿no? Sí. Listo. ¿Qué otra característica acá merece y necesita en este caso corregirse? Quizás mover esto. Ok, listo. ¿Qué otro aspecto más necesitamos corregir? La norma, el estándar dice que todos los elementos de los mapas conceptuales tienen que estar dentro de un polígono. En este caso no está el polígono, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, en este caso, modificar y cambiar su entorno, ¿sí? Vamos acá, acá forma. Entonces le vamos a dar, ¿qué forma? Esta forma. ¿Listo? Ya tiene esa forma que nosotros deseamos. Acá también el mismo procedimiento. ¿Ok? Acá también el mismo procedimiento para cumplir con el estándar de mapa conceptual. Listo. Entonces ya tenemos un mapa conceptual que cumple con el estándar y hemos utilizado de manera, digamos, superficial algunas herramientas y necesitamos conocer todas las herramientas. Entonces para eso vamos a trabajar sobre este modelo. Lo primero, ¿qué herramientas más nos proporciona? Primero vamos a trabajar este botoncito, que es una brochita, en donde nos va a permitir, en este caso, hacer muchas modificaciones. Ya hemos visto lo que es disposición, ¿no? Disposición es la forma, cómo va a estar ubicada, ¿no? Sí, va a estar de manera horizontal, vertical, va a tener estas formas. Entonces ustedes opcionalmente pueden elegir de acuerdo al tipo de organizador gráfico que hayan pensado crear. El color. Entonces
Acá podemos, en este caso nos está diciendo color de relleno. Entonces, entiéndase que cuál es un color de relleno. Color de relleno de este polígono, ¿no? Entonces vamos a ponerle, si es negro, podemos ponerle este color, quizás un color un poco más, más claro, ¿no? Yo le voy a poner ese color. Listo. Ahí estamos ya utilizando la herramienta de estilo, la forma. Acá nos explica las diferentes formas. ¿Ok? Podemos utilizar esta forma solo como ejemplo. Seleccionamos, volvemos. Tenemos color del borde. El color del borde ya está seleccionado con este azul. Podemos elegir otro color. Para mí me parece el correcto, pero ahí nos ofrece las paletas de colores, ¿no? El peso significa el grosor de ese borde, ¿no? Mire, como ustedes ven, yo lo puedo hacer más grueso o lo puedo hacer más delgado. ¿Ya? La opción 2 es la más recomendable. Listo. Ya he trabajado lo que son estilos de lo que es la brochita. Ahora voy a trabajar lo que es texto. El texto, en este caso, está ahorita seleccionado en negrita, pero también podemos ponerlo en itálica, subrayado, ¿sí? O borrado. Cualquiera de estas opciones. Lo vamos a desmarcar y lo vamos a dejar tal como estaba. Alineamiento. Ahorita está alineado hacia la izquierda, ¿no? Puede estar alineado también al centro y a la derecha. ¿Sí? La fuente. Acá vamos a ver que nos ofrece un catálogo de fuentes que bien podríamos nosotros cambiarlo, ¿no? Como se puede observar. Vamos a ponerlo en helvética. El color del texto. Podemos cambiar el color del texto. Podemos ponerle quizás este color que es un poco guinda. También tamaño de la fuente, ¿no? Podemos hacer que la fuente sea un poco más pequeña o más grande en función de lo que deseamos. Bueno, ya terminamos con lo que es en este caso las herramientas para los ajustes de texto. Ahora vamos para los ajustes de línea. Podemos utilizar este color de línea, ¿ya? Colores múltiples, ¿ya? O solo utilizamos un color, ¿no? Vamos a poner colores múltiples. Estos son los colores que se han seleccionado, ¿sí? Son patrones de colores, ¿no? Podemos seguir jugando con otros patrones de colores. Lo vamos a dejar ese. Si lo desmarcamos, ya no ponemos colores múltiples, se va a establecer, digamos, por defecto, un color estándar, ¿sí? Entonces, pero ese color nosotros podemos cambiarlo, pero que va a ser general, ¿no? Para todo. Entonces, si ustedes quieren algo más colorido, le hacen clic en esta parte donde dice colores múltiples y ya van a tener, digamos, una mayor variedad de colores. Vamos la línea a la forma, ¿no? ¿Qué forma queremos? ¿Queremos esta forma? Podemos escoger. Algunas de estas formas están inhabilitadas. ¿Por qué? Vamos a ver de que hay algunas opciones que están habilitadas para lo que son los mapas mentales y otras para lo que son los mapas conceptuales. Los mapas mentales tienen casi la totalidad de las herramientas habilitadas. Los mapas conceptuales no, porque guardan siempre un patrón, ¿no? El peso, digamos, si queremos que esta línea sea gruesa, mire, esta línea se ha tornado más gruesa porque hemos seleccionado este nodo. Pero si queremos que todos estos nodos sean gruesos hacia arriba, en este caso, también se establece. ¿Okay? Entonces, esta configuración lo podemos hacer ya de acuerdo a nuestro criterio. Vamos acá. Mapa. Tenemos temas, es decir, temas que son plantillas que podemos seleccionarlos y los podemos, en este caso, adecuar, ¿no? A nuestra plantilla, dice. En este momento tiene reglajes personalizados en algunos tópicos. Puede elegir a guardar estos reglajes o de anular todas las personalizaciones, ¿no?
Lo voy a poner a anular. Y me va a aparecer, digamos, el esquema que he seleccionado. Sí, acá está el esquema seleccionado. Entonces vamos a ver que estos temas nos va a permitir elegir, ¿no?, diferentes modelos. También tenemos acá para lo que es el fondo. Hacemos clic y tenemos ya un fondo para poder tener, digamos, un mejor contraste, una mejor visualización, ¿no?, dependiendo de lo que realmente deseamos. Lo dejamos ahí. El fondo, alineamiento automático le ponemos, que se alinee. Ok, listo. Entonces, estas son las herramientas que nos ofrece acá el rodillo, ¿ya?, que al hacerle clic pues se despliega, ¿no?, en la categoría estilos, textos, línea y mapa, ¿sí? Son las configuraciones específicas que se puede hacer a nuestro organizador gráfico. Acá tenemos otro botoncito que es el más, que nos va a permitir en este caso agregar notas. O sea, si yo quiero agregar, por ejemplo, acá una nota, ¿ya?, le puedo agregar una nota. Entonces le pongo, son muy importantes. Son muy importantes. Listo. Le hago clic, por si acaso no eliminar, cuidado, hago clic para retornar, porque automáticamente se guarda, ¿no? Entonces acá tengo una nota. Entonces si lo hago clic, mire, me muestra la nota. ¿Ok? ¿Qué más me ofrece el botón más? Adjuntar archivos. Yo puedo adjuntarle un archivo. En este caso le hago clic y vamos a seleccionar algún archivo. Que esperemos que voy a seleccionar este nomás, ¿ya?, como archivo. Listo, entonces ya está adjuntado como archivo, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Está adjuntado como archivo y se despliega acá. Claro que es una foto, pero o sea, no está para desplegarse, ¿no?, sino que está como archivo. Relación, podemos relacionar un punto con otro. Iconos, podemos agregar un icono. Mindomo nos ofrece una serie de recursos que nos va a permitir en este caso utilizar, que ya viene instalado, ¿no?, que no necesita, digamos, una actualización, una conexión con internet, ¿no? Entonces tenemos estos recursos, que nos va a permitir incorporar, ¿no? Podemos incorporar iconos. Al hacerle clic nos va a ofrecer un catálogo de figuras, de iconos, de frutas, deporte, general, ideas. Podemos elegir y se va a integrar, se va a incorporar en la etiqueta o el nodo que nosotros hayamos seleccionado. Okay, voy a seleccionar esto. Entonces, esos son los recursos que nos ofrece la opción más. Además tenemos hipervínculos, es decir, también podemos agregar un vínculo, un hipervínculo, y en esta parte, la parte inferior lo pegamos, ¿no?, y va a mostrarse en la parte lateral derecha, ¿no? ¿Qué más tenemos? Imagen. Vamos a hacer un ejemplo con una imagen. Vamos a agregar de la biblioteca de Mindomo. Mindomo tiene una biblioteca de imágenes que nos va a permitir en este caso incorporar una imagen. Vamos a seleccionar esta imagen. ¿Okay? Se ha seleccionado. Podemos tomarnos imágenes de la cámara, imágenes de la misma cámara y la biblioteca Mindomo, que es la opción que hemos elegido. Entonces hacemos clic sobre la imagen, podemos, digamos, reducirlo, ¿no?, ajustar. Estos son los recursos que nos ofrece Mindomo desde la opción más. Para ya exportar este archivo, nosotros podemos utilizar este acceso, ¿no?, que son de los 3 puntitos, y podemos poner la opción exportar PDF. Si lo ponemos en exportar PDF, este organizador visual se va a exportar en PDF, ¿no? Te pide acá la opción, ¿no?, abrir con lector PDF. Ya está.
Si le pones siempre o solo una vez, y es algo personal, ¿no? Pero esto quiere decir que se va a guardar en PDF y a la vez se va a abrir en este reproductor. ¿Okay? Yo le hago clic. ¿Qué opción más tenemos? Tenemos exportar en PNG, es decir, exportar en foto. Ya vamos a ponerle en galería, siempre. Listo. Ahí está ya en formato foto. ¿Sí? Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción compartir. Si le ponemos compartir, nos va a desplegar las herramientas que están habilitadas para compartir, que puede ser en su Drive, puede ser en su Bluetooth, guardar, seleccionar noticias a través de Facebook, también si es que está instalado la aplicación de WhatsApp, también pueden compartir a través de WhatsApp, que también es otra utilidad. ¿Qué más tenemos? Compartir con archivos adjuntos. Se puede adjuntar como un archivo. O sea, este Mindomo tiene su extensión .mom. Entonces puede adjuntar como un archivo con esa extensión. Entonces, en términos generales, este es el potencial que tiene Mindomo para trabajar estos recursos. Si nosotros queremos trabajar mapas mentales, por supuesto que lo podemos hacer, y ahí ya hemos visto que nos ofrece diferentes plantillas con las que ya podemos trabajar. Muchas gracias, amigos.